Hola para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si el día de hoy oramos y le damos gracias al Señor para poder iniciar este tiempo de estudio? Oremos a nuestro Dios y Padre. Amado Señor, queremos darte gracias por la manera misericordiosa y fiel como tú nos sustentas diariamente, Señor. Ya estamos en las postrimerías, Señor, de un mes más, Señor. Estos meses que se han ido como agua entre los dedos, Señor, en medio de la cuarentena, en medio de toda la pandemia, Señor, y en medio de todas las medidas que hemos tenido que adoptar, Señor, para cuidarnos, para protegernos y todo lo que ha traído consigo mismo esta situación, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por la manera fiel y misericordiosa como tú has cuidado de cada uno de nosotros. Tú has sido fiel, has sido abundante, Señor, en tus cuidados. Señor, guardando la salud, guardando la vida, Señor, extendiendo tu misericordia al restaurar relaciones al interior de cada hogar, Señor. Y damos gracias, Padre, porque todo este tiempo, toda esta situación definitivamente la has orquestado tú, Señor. Nuestros tiempos, nuestra vida, nuestro futuro está en tus manos y por esa razón es que hoy nos abandonamos confiadamente en ti, Señor, porque sabemos que tú y solamente tú, Señor, gobiernas sobre todas las cosas, sobre el universo, sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos, Señor, tú tienes el control. Tú eres Dios, a pesar de que nosotros entremos en crisis. Tú eres Dios, Señor, a pesar de que en muchos momentos nuestra fe flaquee o decaiga. Tú eres Dios, porque nada ni nadie podrá hacer que tú cambies, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre bendito, toma la vida de cada uno de los que a esta hora estamos conectados a través del Internet, Señor, y guíanos a través de la palabra por la dirección y por el consejo sabio y oportuno de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, gracias por el regalo que tenemos en tu palabra, porque ella es tu testimonio, porque ella es tu revelación, Señor. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos a ti, Señor, conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy estamos llevando a cabo la quinta entrega de este estudio de la palabra del Señor que hemos titulado El Reino del Cielo. Y al día de hoy queremos aproximarnos a otra de las parábolas del reino registradas en el Evangelio de Mateo. Y quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Dice la palabra del Señor. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Amén. Cada vez que nos acercamos a una de estas parábolas, definitivamente estamos delante de piezas de arte. La manera como Jesús buscó cada figura, la manera como Jesús ubicó dentro de la naturaleza, dentro de la cotidianidad, cada una de las figuras que ilustrarían para nosotros el desconocido reino del cielo, definitivamente fue magistral. Y este texto que estamos leyendo y estudiando al día de hoy comienza con esta nota aclaratoria o esta nota introductoria de parte de Mateo. La siguiente es otra historia que contó Jesús. De manera que Mateo nos está guiando en el proceso de reconocer cada una de estas enseñanzas dadas por Jesús y dice, esta es otra de esas.
Ahora, cuando Jesús comienza a desarrollar su parábola, su enseñanza, viene con la afirmación que nos vamos a encontrar una y otra vez en estas parábolas del reino, y es: el reino del cielo es como. El reino del cielo es como. Y por favor, préstele atención a esta comparación que nos va a poner Jesús por delante, a través de la cual nos va a evidenciar rasgos importantes del reino del cielo. Es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Y aquí en este versículo 24 quiero detenerme para señalar varios elementos que lucen como elementos únicos, como elementos que no solamente son únicos en términos de la cantidad, pero son únicos también en términos de su carácter bondadoso. ¿Por qué digo esto? Dice, un agricultor sembró buena semilla en su campo. Estamos hablando de un solo agricultor, lo cual es un elemento de exclusividad, es único, un único agricultor, un único campo que le pertenece a él, y en ese campo que le pertenece a él, el agricultor siembra buena semilla. Luego, este texto nos invita a reconocer varios elementos que hablan de la unicidad, de la exclusividad del reino del cielo. En el reino del cielo solamente hay un Señor, un dueño. En el reino del cielo solamente hay un campo. Y en el reino del cielo, el carácter de la semilla sembrada expresa el carácter del agricultor. Este elemento de una buena semilla, pudiéramos decir que trae a nuestra memoria un eco de los primeros capítulos de la Biblia, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, donde la palabra de Dios señala el carácter de lo creado por Dios. Cada día de la creación va transcurriendo y al finalizar cada uno de esos días dice: y vio Dios que era bueno. De manera que el carácter de lo creado deja traslucir el carácter del creador. De nuevo, el carácter de lo creado deja traslucir el carácter del creador. Y con esto hemos de decir que el reino del cielo manifiesta el carácter de su rey, manifiesta el carácter de su señor, de su dueño, de su creador. Entonces note, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Inmediatamente el texto culmina con esa descripción de lo que es el campo que refleja el carácter del reino del cielo. Nos introduce en el versículo 25 con un contraste. Dice: pero aquella noche, y por favor préstele atención a esto, porque ocurre que en toda la literatura de índole sapiencial, en toda la literatura de índole de sabiduría que nosotros encontramos en la Biblia, y en muchos momentos de la literatura profética, de la literatura escatológica también, la noche representa el ambiente ideal en el que trabajan las fuerzas del mal. Y con esto no quiero decir entonces que la noche es mala, sino como un símbolo de la oscuridad. La noche se levanta en este tipo de literatura sapiencial, de sabiduría, profética y escatológica, para representar entonces el ambiente, el escenario en el que mismo se desarrollan muchas de las obras del maligno. Recuerde que el maligno trabaja en tinieblas, el maligno trabaja a escondidas. En cambio, la obra de Dios es a toda luz. La obra de Dios es a plena luz del día, porque Dios no tiene nada malo en sí mismo y luego Dios no tiene nada que esconder. No así Satanás. Dice: pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Y note la manera como Jesús describe aún el reino del cielo. El reino del cielo tiene un oponente, el reino del cielo tiene un adversario, y ese adversario en el texto nos lo llaman el enemigo.
así puntualmente, el enemigo. Y es la manera como vez tras vez la iglesia se refiere desde la palabra del Señor a Satanás para referir a ese enemigo espiritual, ese enemigo invisible pero muy real, que está interesado en torpedear la obra del Señor, en torpedear la obra de la iglesia de Cristo, de manera que nosotros hemos de identificar la manera subterránea, la manera escondida como el enemigo trabaja, y pudiéramos decir también lo siguiente: en la medida que el reino de los cielos avanza, también avanzan las movidas de oposición al reino del cielo. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque el reino de los cielos no está graficado para nosotros en términos de la eterna batalla entre el bien y el mal, el dualismo cósmico. No es esta la propuesta del reino del cielo. El reino del cielo nos habla de un Señor que, siendo todopoderoso y ha derrotado las fuerzas del mal, le ha otorgado a esa fuerza del mal un margen de acción, de manera que estas fuerzas del mal, siendo rebeldes, siendo opositoras al reino del cielo, no pueden hacer nada sin la venia y sin el permiso del todopoderoso Dios del cielo y de la tierra. Entonces no hay dualismo cósmico. No es como que el mal y el bien están en igualdad de condiciones y están batallando constantemente para ver quién gana. No, el bien ya ganó, Dios ya ganó. De manera que no hay dualismo. Dios, en su todopoderío y en su omnisciencia, le ha conferido un grado de poder, un grado de autoridad a Satanás para que él haga un montón de tareas, de oposición, de mal, pero aún ese mal no se ha escapado del poderío de Dios, aún ese mal no se ha escapado de la soberanía de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dice el texto que este enemigo viene a sembrar hierbas malas entre el trigo. Y otra vez, el reino del cielo es graficado como un cultivo, como una parcela donde se ha sembrado el trigo, pero ahora en esa misma parcela el enemigo ha sembrado hierbas malas, cizaña, diría la traducción Reina Valera 60, y quizá las Américas lo pondrían como cizaña. Y luego este enemigo se escabulle, es decir, no se queda para presenciar su obra, sino que viene, siembra el mal y se escabulle. Ahora, note que la bondad de Dios, graficada en el versículo 24, está en franco contraste con la maldad del enemigo, graficada en el versículo 25. Ahora viene el desarrollo del cultivo. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Y pudiéramos decir entonces que la iglesia, como parte del reino de Dios, la iglesia como uno de los elementos del reino de Dios, porque también hemos de decir que si bien la iglesia es parte del reino del cielo, la iglesia no es el todo del reino del cielo. La iglesia terrenal representa para nosotros lo visible, representa para nosotros lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y aquí entra para nosotros otro concepto que hemos de tener claro. La iglesia de Dios, dentro del área de la teología que se llama eclesiología, que se enfoca en todo el desarrollo de la iglesia, sus fundamentos, sus pilares, las doctrinas que le dan sustento a la iglesia, han contemplado estas áreas de la teología, que la iglesia pudiera dividirse en dos bloques enormes: la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es todo ese grupo de personas que usted y yo podemos reconocer como nuestros hermanos, como esos amigos con los que usted y yo nos relacionamos semana a semana, al día de hoy, a través de medios digitales, a través del WhatsApp, a través de redes sociales, a través de una llamada.
¿verdad? Pero son las personas con las que nos congregamos, con las que nos reunimos, esas personas con las que solemos compartir también la cena del Señor, con las que tenemos esos espacios de compañerismo. Eso mismo es la iglesia visible. Es decir, nos podemos reconocer unos a otros. Algunas personas incluso dirían, la iglesia visible es aquella que está representada por la membresía de la iglesia. Es decir, en un libro de membresía registran a todas aquellas personas que han sido bautizadas dentro de una congregación. Luego, a esas se las reconoce como iglesia visible. Estos son la iglesia visible. Pero viene por otro lado la iglesia invisible, y es que no necesariamente todos los que nosotros vemos son salvos. No necesariamente todos los que nosotros estamos viendo cada 8 días, no necesariamente todas esas personas con las que nos relacionamos son salvos, son nacidos de nuevo. ¿Ve? Y en cambio hay otras personas a las que no consideramos siquiera nuestros hermanos en la fe, pero que en las cuentas de Dios, en las matemáticas de Dios, sí hacen parte de los escogidos suyos, y entonces ellos son iglesia invisible. En algún momento Dios los va a atraer hacia Él mismo, Dios los va a llamar como nos llamó a nosotros, y los va a llevar a ser parte de la iglesia visible, ¿verdad? Pero note entonces que no todos los que están son los nacidos de nuevo, y entre todos los que están todavía faltan aquellos que sí son escogidos del Señor. Entonces, la iglesia visible es recién lo que nosotros podemos percibir. La invisible, como su nombre lo indica, no la podemos percibir con nuestros sentidos, solo es conocida por Dios. Y esa iglesia invisible es reconocida por Dios a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad al presente y al futuro. Dios ya sabe quiénes son los miembros de su cuerpo, de su iglesia. Entonces, note que a la par que la iglesia crece, dentro de las entrañas de la iglesia también crece la cizaña. Y esto para hablarlo en dos sentidos. La iglesia como individuo, en la medida que usted está creciendo en la fe, lo que se espera por parte de muchas personas es que conforme más usted va creciendo en la fe, cada vez Cristo más se manifieste a través de su vida, y cada vez menos se note, digamos, su pecaminosidad, su carnalidad, todas esas cosas que hacían parte de su vieja naturaleza. Sin embargo, cuando nosotros leemos textos como Romanos capítulo 7, escrito por el apóstol Pablo, nos vamos a encontrar que después de mucho caminar con el Señor, después de mucho servir al Señor, en el corazón del apóstol Pablo aún existían batallas tan fuertes que le llevaban a experimentar una sensación de miserableza, una sensación, si se quiere, de distancia en ocasiones con Dios, porque ocurre que nosotros, cada uno de nosotros es iglesia de Cristo, cada uno de nosotros es templo del Señor, y a la par que el Espíritu Santo crece en nosotros, Jesús también en el Evangelio de Marcos capítulo 7 dice que todos los pecados salen de nuestro corazón. No necesariamente el pecado entra a nosotros, más bien el pecado sale porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los homicidios, los hurtos, es decir, todas estas cosas salen de adentro. Y esto para decir que a la par que el reino de Dios está creciendo en nuestra vida, nosotros todavía seguimos batallando en el corazón con nuestra antigua naturaleza. Esto no es tan sencillo como que nacimos de nuevo y ya fue borrón y cuenta nueva. En un sentido sí, pero todavía no plenamente, porque usted y yo todavía seguimos enfrentando batallas diarias con la tentación, batallas diarias con el pecado, y muchas de esas batallas, por no decir todas, tienen su origen en nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza es la que nos seduce a pecar, la que nos lleva como niños detrás de una chupeta a pecar, ¿verdad?
De manera que esto para hablar del reino del cielo en términos de nuestra vida. Pero cuando miramos el reino del cielo en la congregación, también vamos a poder reconocer que dentro de la comunidad de los nacidos de nuevo, dentro de la comunidad de aquellos escogidos por Dios, también hay aquellos que hacen parte de la cizaña. Y en apariencia son muy similares. Hablan como cristianos, saludan como cristianos, cantan como cristianos, pero ocurre que esas apariencias solamente pueden ser develadas por Dios en un tiempo que Él tiene determinado y hemos de llegar a eso. Dice el texto bíblico en el verso 27. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Varias cosas para puntualizar en ese versículo. En primer lugar, los empleados del agricultor refiere a todos aquellos siervos del Señor encargados de cuidar el campo de Dios. En otras palabras, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, plantadores de iglesias, misioneros, hombres y mujeres que alrededor del mundo están sirviendo a Dios, entregados a la obra del Señor para cuidar y para predicar el nombre de Cristo, para cuidar a la iglesia y para predicar el nombre de Cristo. Estos hombres y mujeres diariamente experimentan el desconcierto de notar que dentro de la misma iglesia están las personas llamadas por Dios, escogidas por Dios, y también un grupo de personas que tienen apariencia de haber nacido de nuevo. Sin embargo, vez tras vez, sus acciones, sus decisiones, sus comportamientos dejan traslucir que verdaderamente no han nacido de nuevo. Y entonces el desconcierto es: ¿de dónde salió todo esto si se supone que el que está plantando la buena semilla es nada más y nada menos que Dios mismo? Dios mismo, el sembrador. Y si Dios sembró, entonces ¿de dónde salió la mala semilla? ¿De dónde salió la cizaña? Es la pregunta que expresa el desconcierto de estos agricultores, de estos trabajadores del campo. Ahora, lo que ellos no saben es lo que sí sabe el dueño del campo. Y ahí es donde viene lo que hace un momento les estaba diciendo. Ninguna obra de Satanás va a poder estar nunca al mismo nivel de la obra de Dios. Ninguna cosa que Satanás haga va a tomar por sorpresa a Dios, porque ocurre que mientras todos dormían, los trabajadores que estaban llamados a cuidar el campo, hemos de recordar lo que nos dice el Salmo 121 acerca de Dios. No dormirá el que guarda a Israel. No dormirá el que te guarda. ¿Ve? De manera que mientras pastores, evangelistas, maestros, misioneros tenemos que dormir porque somos de carne y hueso, Dios no duerme. Él es todopoderoso y además es espíritu, no se fatiga, no se cansa, no experimenta burnout, no experimenta ninguna de estas quebrantos de salud, y no experimenta la necesidad básica y vital de dormir, porque Dios es espíritu. Luego, al ser espíritu y al no dormir, podemos estar plenamente confiados de que todo lo que ocurre en nuestra vida está siendo supervisado, cuidado, guiado por Dios mismo. Y ante la pregunta esta de asombro, el amo, el dueño del campo, responde con plena certeza: eso es obra de un enemigo. Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Es decir, a él no lo tomó por sorpresa. Otras traducciones van a cambiar ese artículo indefinido un por el artículo definido el enemigo. Eso es obra de el enemigo. De manera que a Dios no lo toma por sorpresa. Dios sabe cuándo esto es obra de Satanás. Dios sabe cuándo eso es la acción misma de las tinieblas.
Y mientras nosotros estamos tratando de identificar de dónde viene esa mala semilla, Dios ya la conoce. Ahora, en la medida que nosotros no, como seres humanos, no tenemos la capacidad para identificar de dónde viene esa semilla y en qué momento fue plantada esa mala semilla, en muchos momentos sabemos tampoco cómo tratar esa mala semilla a la par del trigo. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. Creo que estos agricultores, estos trabajadores del dueño del campo, estarían aplicando ese principio como a grandes males, grandes remedios. Mire, si esto se nos llenó de maleza, sencillo, arranquémosla de raíz. El asunto es que, como les voy a ilustrar a través de esta imagen, la similitud entre el trigo y la cizaña cuando están verdes es muchísima, al punto que no se puede diferenciar entre la una y la otra. Tendría que ser una persona con un nivel de experticia, con una pericia enorme para poder identificar cuál es trigo, cuál es cizaña, y aún así el margen de error es altísimo. Podría arrancar el trigo en lugar de la cizaña. Y esto también para decirle que Dios tiene un tiempo preparado para develar las acciones, tanto de los nacidos de nuevo como de los no nacidos de nuevo. Y esta parábola acerca del reino del cielo tiene un sabor escatológico, es decir, un sabor del final de los tiempos muy marcado, porque dice, no, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Y esto habla de la manera soberana como Dios permite que dentro de su plantío crezcan el trigo y la cizaña. Y esto no se ha escapado de las manos de Dios. Esto hace parte del reino del cielo. Luego, el reino del cielo no es un lugar estéril, ¿verdad? No es un lugar libre de infecciones, no es un lugar completamente guardado, pues como al mejor estilo de los quirófanos, ¿verdad? Que están completamente desinfectados, y se ha reducido al margen mínimo el riesgo de contagio por algún microorganismo. No es así el reino del cielo. El reino de los cielos crece en medio de adversidad. La verdad resplandece en medio de mentiras. El carácter de Cristo resplandece en medio del carácter corrupto y viciado de los seres humanos, ¿verdad? De esa manera es que el reino de los cielos ha venido a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos plagados de oscuridad, éramos oscuridad, y la luz de Cristo nos resplandeció y nos contaminó en el mejor sentido de esa luz, al punto que Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Los que antes éramos tinieblas, ahora somos luz porque Cristo nos convirtió en eso. Pero note que el reino del cielo crece en condiciones adversas. Cuando pensamos cuál sería el mejor terreno que Dios buscaría para plantar su iglesia, seguramente que si se tratara del caso nuestro, pensaríamos muy similar a los grupos Amish o a los grupos Quakers en los Estados Unidos. Sería como alejados de la sociedad, alejados del mundanal ruido de las ciudades. Por allá sería el lugar ideal para que la comunidad de Cristo se desarrollara. Pero ocurre que en la misma oración de Jesús se expresa que el reino del cielo crece en medio de adversidades, crece en medio de hostilidades cuando dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El propósito de la iglesia no es irse lejos del mundo. El propósito de la iglesia es iluminar en medio del mundo, testificar a Cristo en medio del mundo. El propósito suyo y mío no es escondernos para que no nos vayamos a contaminar de pecado. Acuérdese que el pecado ya usted y yo lo llevamos en el corazón. Luego, es inútil escondernos.
Más bien la tarea es exponernos para que a través de nosotros la luz de Cristo llegue a otros que todavía no han conocido ese precioso nombre. Entonces, noten, dejen que ambas crezcan juntas. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Es decir, hasta el final del proceso. Y va a ser al final del proceso, por eso les decía que esta parábola tiene un sabor escatológico marcadísimo. Es allá al final del proceso, en el telos, es decir, en el propósito último del reino del cielo. Allá es donde se va a discernir por fin quién es quién. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, que la aten en manojos y que la quemen, y que pongan al trigo en el granero. Estos cosechadores, noten que no son los mismos cuidadores del cultivo. ¿Ve? A los cuidadores del cultivo se los llama empleados del agricultor, pero estos cosechadores tienen otro nombre, otro calificativo para referirlos. Y esos cosechadores, según las múltiples interpretaciones que se ha dado a esta parábola, tiene que ver con los ángeles del Señor al final de los tiempos. Al final de los tiempos, los ángeles serán los encargados de meter la hoz para cortar el trigo, llevarlo a buen destino y cortar la cizaña y apilarla en grupos para luego ser llevada al fuego. Y de una manera muy contundente, Jesús está diciendo cuál va a ser el destino final, tanto del trigo como de la cizaña. El trigo será puesto en el granero y la cizaña será cortada. Pero solo cuando el trigo madura, solo cuando el trigo ha producido su fruto, cuando la mies está madura, solo ahí se puede identificar con claridad cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Quiero citar varios textos de la palabra para ayudarnos a entender esto. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 15 al 18, dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Quiero citar este texto para mostrar la manera en que Dios exhorta a través de Pablo al pastor Timoteo y a través de Pablo, por medio de la Biblia, a todos los pastores a esforzarnos diariamente en la tarea de presentarnos delante de Dios en primer lugar como obreros aprobados. Obreros aprobados es la manera como el texto refiere a Timoteo en este caso. Sé un buen obrero, un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Y ojo, el carácter del obrero es lo que va a determinar lo que viene. Un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. De manera que para ser un maestro de la palabra del Señor no basta solo con explicarlo bien, es necesario con ser íntegros, porque en la integridad, es decir, en la coherencia entre el dicho y el hecho, ahí es donde radica la autoridad con la que usted y yo podemos predicar y llevar la palabra del Señor. Ahora, como parte de esa integridad, Pablo exhorta a Timoteo a evitar conversaciones, discusiones, disputas inútiles que solamente van a provocar que nos comportemos de una manera mundana. Ese tipo de conversaciones, dice Pablo, son como un cáncer que se extiende. Y note la comparación. Un cáncer, en otras traducciones habla de una gangrena, es decir, un tejido necrotizado, necrosado, tejido muerto
pero tejido muerto que va corrompiendo el resto del tejido hasta que ya todo debe ser amputado para que esto no siga avanzando. ¿Ve? Las malas enseñanzas, las discusiones inútiles, los debates infructuosos van a provocar que al interior de las congregaciones se extiendan malas enseñanzas, malos conceptos, como una gangrena que va extendiéndose y va matando el tejido saludable. Pudiéramos decir, en el caso de Nueva Traducción Viviente, que habla del cáncer, es como un grupo de células que crecen desmedidamente, ¿ve? Y crecen de una manera maligna también, para corromper el organismo, el sistema donde se encuentra. De manera que de esa manera, como el cáncer o como la gangrena, está ejemplificado para nosotros, está ilustrado para nosotros la manera como las malas enseñanzas entran a la iglesia de Cristo. Y hay un caso que es estos dos maestros, Himeneo y Fileto. Ellos comenzaron a predicarle a la iglesia que ya la resurrección de los muertos había ocurrido, de manera que ya no había una otra resurrección que esperar. Y muchas personas les creyeron y por eso dice Pablo, ellos se desviaron y con ellos desviaron a otro buen número de personas. Y note que cuando hablamos del enemigo sembrando cizaña, no necesariamente estamos hablando de la manera como nos lo pintaron folclóricamente a Satanás, todo rojo, con cachos, con cola y con un trinche, ¿verdad? Con un tridente por ahí haciendo pilatunas. No, estamos hablando del espíritu del mal. Estamos hablando de aquel arcángel que se rebeló en contra de Dios y que consigo arrastró a muchos otros ángeles que ahora son considerados demonios. ¿Ve? De manera, no estamos hablando nosotros de cualquier cosa, pero tiene Satanás la capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Es decir, se pone el traje de lo que antes era ángel de luz para engañar a muchos. De esa manera, nosotros hemos de discernir cuándo los predicadores, los maestros, los conferencistas verdaderamente nos están predicando la palabra de Dios. Y la manera de identificarlo es que la palabra de Dios siempre va a tener en el centro a Cristo, siempre va a tener en el centro la cruz. Y si la cruz, también la resurrección. ¿Ve? De esta manera, nosotros podemos discernir que nos están enseñando la palabra de Dios. Pero por otro lado, cuando solamente queremos escuchar cosas bonitas, cosas lindas, cosas motivadoras y todo lo demás, estamos en franco peligro, porque muchas de esas cosas que suenan tan lindas y tan atractivas son solamente basura que nos conduce lejos de Dios. En segundo lugar, quisiera citar también Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice la palabra del Señor: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar entonces a la gente por sus acciones. Y note que esto nos ayuda a determinar la comparación de Jesús con el fruto del trigo, es decir, con la mies. Jesús en la parábola que estábamos estudiando dice: dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta el día de la cosecha, es decir, hasta cuando ya esté fruto maduro en las espigas. Y ahora, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, Jesús dice: por sus frutos serán conocidos. En otras palabras, sus acciones y las mías, sus decisiones y las mías, la manera como usted y yo vivimos en todo tiempo y en todo lugar, es la que deja ver si de verdad nosotros somos trigo o somos cizaña.
Y de nuevo, así como en la parábola el destino de la cizaña es fuego, aquí en este relato, en esta otra parábola, pudiéramos decir, del Sermón del Monte, el destino del árbol que produce malos frutos también es el fuego. Y en ese sentido, las dos figuras expresan una idea escatológica de cuál será el destino último de todas aquellas personas que no han nacido de nuevo. Mientras el trigo es puesto en el granero, mientras el árbol bueno se cuida y se poda para que produzca más fruto, el árbol malo y la cizaña son echados al fuego porque no producen ningún fruto bueno. Y por último, quisiera señalar Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice la palabra del Señor: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. La manera escatológica, de nuevo, como Juan nos ubica a nosotros como Iglesia de Cristo en la línea del tiempo. Ustedes y yo hacemos parte de la Iglesia de los últimos tiempos. Y aclaro esto, no que somos parte de los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero digo, somos parte de la Iglesia que ha tenido que crecer, que ha tenido que desarrollarse en las postrimerías de los tiempos. Y ojo, toda la Iglesia de Cristo ha crecido en ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque el final de los tiempos comenzó con el nacimiento de Cristo Jesús en ese pesebre de Belén de Judea. Desde ese momento comenzó el final de los tiempos. Luego toda la iglesia, desde sus inicios, ha estado al final de los tiempos. ¿Ve? Ahora, ya para la época de Juan, cuando él escribe esta primera carta, dice él que ya han surgido muchos anticristos. ¿A qué se refiere esto? Con personas que intentan sustituir, personas que intentan suplantar, falsear el nombre de Cristo y presentarse ellos mismos como Mesías. ¿Ve? Y a lo largo de la historia hemos tenido Mesías falsos, revolucionarios, religiosos, políticos, económicos, militares. Los hemos tenido de todos los calibres. ¿Ve? La religión en muchos momentos se ha comportado de manera anticrística también. ¿Ve? Y dice que la manera de identificarlo es que salieron de las entrañas de la iglesia, pero al salir de ellas evidenciaron que no eran parte de la iglesia. Es decir, salieron de la iglesia y ahora formaron un movimiento completamente antagónico a la iglesia, completamente distinto a la iglesia, y eso lo que está manifestando es que nunca hicieron parte de la iglesia. No es como que conocieron a Cristo y se fueron, no, sino nunca lo conocieron. De tal manera que a la luz de este estudio que estamos realizando, pudiéramos afirmar también que la salvación no se pierde, sino los que se fueron evidencian que nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos, nunca fueron escogidos, siempre fueron cizaña, siempre fueron semilla mala. ¿Ve? En cambio, todos los que permanecen a pesar de las adversidades, todos los que permanecen a pesar de las afugias, a pesar de las múltiples situaciones que hemos de vivir en la vida, esos con su permanencia, con su perseverancia en el camino, están evidenciando que verdaderamente nacieron de nuevo. Esos son el trigo que al final será cortado y llevado al granero, que será la eternidad delante del trono del Señor. De manera que este texto nos habla del reino del cielo como un lugar único, porque tiene un único plantador, tiene un único campo y tiene una única semilla buena. ¿Ve? Estos tres elementos comparten la unicidad de la bondad. El sembrador es bueno, el campo es bueno, la semilla es buena. Sin embargo, este reino del cielo tiene un antagonista,
que trata de imitar al sembrador, pero no trae semilla buena, trae semilla mala, porque la semilla evidencia el carácter del sembrador. ¿Ve? Ahora, la manera como crece la cizaña y el trigo toma por sorpresa a los trabajadores del campo, pero nunca va a tomar por sorpresa al dueño del campo, es decir, a Dios. A Dios ninguna cizaña, ninguna mala semilla lo toma por sorpresa. Él sabe que aún en su terreno el enemigo vino a sembrar esa mala semilla. El asunto es que el enemigo entró a ese campo porque Dios se lo permitió. Si Dios no hubiese querido, no entra, pero Dios se lo permitió. Y ahora las dos crecen y van a ser evidenciadas cada una al final de los tiempos a través de su fruto. Por su fruto serán conocidos. De manera, mis amados hermanos, que el reino de los cielos es una realidad eterna anterior a nosotros, que se manifiesta en este momento, en nuestro presente, pero que se extiende a la eternidad futura, de manera que el reino del cielo es eterno como Dios es eterno. Y está expresado en estas parábolas que nos permiten conocer varios de esos elementos que para nosotros serían sencillamente un enigma si Jesús no se hubiera tomado el trabajo de enseñarlo y de graficarlo a través de estas parábolas. Oremos al Señor y oremos para que Él nos dé la sabiduría, la templanza, el discernimiento para poder vivir la vida en tanto que llega el tiempo de la cosecha. Amado Padre Celestial, nosotros damos infinitas gracias porque tú, Señor, nos miraste con misericordia y nos hiciste parte, Señor, de tu reino. Tú plantaste tu semilla, que somos nosotros, Señor, en tu campo y nos llamaste buena semilla, Señor. Tú nos hiciste buena semilla al hacernos nacer de nuevo, al hacernos limpios por la sangre de Cristo. Señor, pero aún en medio de cada congregación, incluso en muchos púlpitos, Señor, hay hombres, hay mujeres que son cizaña, que son malas semillas, Señor. Y aunque se parecen al trigo, no son trigo. Y la única manera de discernirlo es por su fruto. Señor, ayúdanos a discernir primeramente nuestra propia vida a la luz de tu palabra. Que podamos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a conformarnos cada día más y más a la imagen de Cristo. Que nosotros verdaderamente podamos ser transformados en pensamiento, en emociones, en voluntad, en acciones, en todo lo que somos y todo lo que hacemos conforme a la imagen de Cristo. Y Padre Celestial, quiero rogarte también que a todas personas, Señor, que tú traes a la iglesia, Señor, les guardes el corazón. Padre, que les guardes el corazón de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina que aún dentro de las mismas iglesias se mueve, Señor. Porque ya hemos visto cómo el enemigo dentro de la iglesia, dentro del reino, Señor, coloca esa semilla venenosa, esa semilla nociva, esa semilla mala, Dios. Guarda el corazón de tu iglesia, Señor. Da discernimiento a tu pueblo para que puedan entender y tener un criterio sano de cómo escoger la enseñanza que quieren consumir, Señor, de la cual quieren alimentarse, Padre Celestial. Y quiero rogarte también, Señor bendito, que nos ayudes por tu Espíritu Santo a permanecer firmes hasta el final. Cuando se escuche la voz, el tiempo de la cosecha ha llegado, metan la hoz y corten el trigo. Señor, ayúdanos a permanecer firmes hasta el final, por tu gracia, por tu bondad, por tu eterna misericordia. Todo esto, Señor, nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les envío un abrazo muy grande. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a reunirnos para estudiar juntos la bendita palabra del Señor. Hasta pronto.